Muy bien, les doy la bienvenida a todos. Este es el primer video de economía de primer año. Vamos a estar resolviendo las primeras actividades del módulo integrador. Y lo primero que vamos a estar haciendo como forma de introducción a la materia, pero ya también respondiendo a alguna de las actividades, de las preguntas que teníamos, es qué es la economía, qué es la economía como ciencia, cuál es su objeto de estudio, y vamos a pensar un poquito, vamos a reflexionar sobre cuál es la utilidad de que estudiemos economía. Bien, entonces, bueno, vamos muy de a poquito, tranquilos. Lo primero que vamos a hacer, digo tranquilos porque sé que hay bastante susto cuando uno empieza a estudiar economía, dice, no, estos son muchos números, es muy complicado, no lo entiendo, usan palabras raras. Bueno, la verdad que no hay tantos números, sobre todo cuando hablamos de economía política. Por supuesto que existe una rama de esta ciencia que sí está más emparentada con la matemática, ¿no? Con la matemática financiera incluso. Pero, bueno, sí también es verdad que los economistas suelen usar un tipo de vocabulario, ciertos términos que, si uno no los conoce, no termina de entender el concepto general. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a explicar de la manera más sencilla posible eh, los conceptos básicos de esta materia que ya van a ver. Es muy útil, es mucho más sencilla de lo que parece y es súper útil, es muy, muy útil en la vida. Vamos a definir lo que es economía, ¿no? Lo primero, como decimos siempre, es tener bien en claro que es una ciencia, y es una ciencia social, ¿bien? Está estudiando ciertos aspectos de la sociedad, de, de la convivencia, del actuar, de la interacción de las personas en la sociedad. Ya vamos a ver desde qué punto, ¿bien? Es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿bien? Yo siempre digo que se pueden usar diferentes caminos para llegar a un mismo lugar en economía. O incluso se puede utilizar un camino y llegar a objetivos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque no es una ciencia precisa. Bien, no es como la física, no es como la química, no es exacta. Es una ciencia social. Por tanto, hay más de un punto de vista sobre cómo hacer las cosas. Bueno, con eso nos encontramos a diario. Cada gobierno, por ejemplo, elige una forma en la que implementar medidas y políticas económicas y pueden variar mucho de unas a otras, aunque el objetivo sea el mismo. Bien, entender un poco de economía nos va a ayudar a que entendamos también qué medidas políticas que se han implementado son mejores, a criticarlas, a apoyarlas, bueno, a entender un poco qué es lo que hacen los economistas, qué es lo que hacen los gobiernos, qué es lo que hace el mercado en general con nosotros como consumidores y como agentes económicos, ¿no? Porque todos somos agentes económicos, todos somos actores del sistema económico, ya lo veremos más adelante. Vamos con la definición, ¿sí? Hay muchas formas de decirlo, vamos a elegir dos, una un poquito más completa y otra un poquito más sencilla. Economía es la ciencia que estudia los recursos, ¿bien? Palabra clave, que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Bien completita la definición, ¿bien? Volvamos a reiterarla, así la comprendemos en profundidad. Es una ciencia, ya dijimos, ¿no? Una ciencia social, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia social, tiene su método, debe ser respetada como tal. Es una ciencia, estamos estudiando una ciencia objetiva. Es una ciencia social que estudia los recursos. Bien, cuando decimos recursos no decimos solamente dinero, ¿no? Estamos hablando de mano de obra, de materia prima, estamos, por supuesto, sí, también hablando de dinero, estamos hablando de tierra, estamos hablando de un montón de elementos que
nos sirven para mejorar la economía, ¿no? Hay muchas formas de recursos, ya iremos viendo más adelante cuáles son algunos de ellos. Bien, la ciencia estudia esos recursos, ¿bien? Estudia la creación de la riqueza y la producción, es decir, se concentra en saber cómo se puede generar más riqueza, cómo se pueden generar más recursos. ¿Bien? Si yo tengo tanto dinero, ¿cómo puedo hacer para tener más? Si yo tengo tanta tierra, ¿cómo puedo hacer para tener más? Si yo tengo materia prima, vamos a decir en Argentina una materia prima, puede ser los productos agrícolas, ¿no? El trigo, el maíz, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hago para producir más? ¿Cómo hago para aumentar mi riqueza en recursos? ¿Bien? Esa es una de las cosas que estudia la economía. Y estudia, por supuesto, la distribución de estos recursos, ¿bien? En la sociedad, ¿no? ¿Por qué se acumula en pocas manos? ¿Cómo podemos hacer para que se distribuyan de una manera más justa? De que lleguen a ciertos sectores estos recursos a los que habitualmente no llegan, ¿bien? ¿Cómo se distribuyen esos recursos? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Eso también lo estudia la economía, ¿no? Y se encarga del consumo. ¿Bien? Nosotros constantemente consumimos, compramos cosas, vendemos también cosas. Bueno, la economía estudia el consumo de bienes y servicios, que más adelante ya vamos a definir, que son cuestiones que tienen por objetivo, todas las que hemos mencionado, el satisfacer las necesidades humanas. Esto es claro, ¿no? A ver, consumimos, compramos, vendemos, intercambiamos cosas, intercambiamos servicios, intercambiamos productos, porque tenemos necesidades, ¿bien? Porque queremos comer, porque queremos construir una casa, porque queremos tener un estilo de vida mejor. Bueno, siempre necesitamos de recursos. Más que de dinero vamos a hablar de recursos, porque es algo mucho más amplio, mucho más general, ¿no? No nos acotemos o nos quedemos simplemente con el dinero. La economía no es la ciencia del dinero, la economía es la ciencia de los recursos, ¿bien? De cómo se generan esos recursos, de cómo se administran esos recursos, es decir, para distribuirlos, ¿no? Ahí estamos mucho más cerca de una definición de economía. Entonces, ahora que la explicamos, vamos a volver a mencionarla para que nos quede bien claro. La economía es la ciencia social que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, y que estudia la distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Esa es una definición, ¿bien?, de lo que es la economía como ciencia. Después hay otra, más sencilla, que a mí me gusta darles habitualmente para, para que se nos quede grabado, para que la recordemos con mayor facilidad, que es: la economía es la ciencia que estudia los recursos escasos. Fíjense qué cortita la definición, qué clara, ¿bien? Qué sencilla. La economía estudia los recursos escasos. Recursos escasos. Bien, ya habíamos dicho que se encarga de los recursos, de todos los recursos, de lo que es dinero, de lo que es tierra, de lo que es mano de obra, es decir, trabajadores, materia prima, es decir, con lo que se construye algo, se encarga de estudiar la riqueza, la administra, ve cómo se produce, bueno, se encarga de un montón de aspectos, pero básicamente su campo de trabajo son los recursos en general. ¿Bien? ¿Y por qué recursos escasos? Bien, ¿por qué decimos que la economía es la ciencia que estudia y administra los recursos escasos? Porque todos esos recursos nunca alcanzan, por eso son escasos. Bien, yo suelo darles el ejemplo de: nunca alcanza el sueldo a fin de mes. ¿Por qué? Porque ese dinero es escaso. Nosotros vemos cómo lo administramos, cómo lo distribuimos, si somos capaces de ahorrar, si utilizamos el dinero para tal fin o para tal otro. ¿Bien? Si nos tomamos vacaciones o no, si pagamos la cuota del auto o si invertimos en la casa, si comemos un poquito mejor o destinamos nuestro dinero a otras necesidades. Bueno, constantemente estamos tomando decisiones económicas, eso lo estudia la economía,
Porque tenemos recursos escasos, no nos alcanza para todo. Si a todos nos alcanzara para todo lo que quisiéramos, para todo lo que deseáramos, bueno, no habría economía, digamos, ¿no? Porque no habría que administrar, no habría que preocuparse, habría de sobra. Bueno, siempre los recursos son escasos. Y digo recursos, no digo dinero solamente, porque como hemos ya mencionado, la economía se encarga de los recursos en general. Entonces, la tierra suele ser escasa, ¿bien? Sobre todo en algunos países. La materia prima es escasa en algunos lugares, ¿no? Hay quienes tienen mucha minería, vamos a decir, pero no tiene vacas o no tiene otro tipo de ganados o tiene tierra y cultiva muchos cereales, pero le está faltando algún otro recurso, como puede ser el petróleo o como puede ser el metal. Bien, nadie tiene todo. Bien, ninguna nación, ningún país por sí mismo puede aislarse y decir yo me autosustento, ¿no? Por eso existe el comercio internacional. Siempre hay un recurso que es escaso, que tenemos que comprarlo, que tenemos que adquirirlo de alguna manera, que tenemos que intercambiarlo por otra cosa que sí tengamos. Bien, hay países que producen más de algo y necesitan otra cosa. Entonces, lo que van a producir lo van a vender para poder obtener lo que les falta. ¿Bien? Argentina históricamente, por ejemplo, ha sido un gran productor de carne y un gran productor de productos agrícolas. ¿Bien? Esos productos son los que exportamos, ¿no? Los que vendemos al exterior, eh, para poder adquirir otros productos que no tenemos en el país, ¿bien? O que son muy caros o que escasean. Entonces a veces compramos productos tecnológicos que vienen de China, que vienen de Taiwán, que vienen de Japón, que vienen de Estados Unidos. Adquirimos petróleo, ¿bien? Bueno, diferentes recursos que necesitamos para llevar adelante la vida lo mejor posible. Entonces los recursos son siempre escasos, ¿bien? Por supuesto que hay naciones más ricas, naciones más pobres. Cuanto más pobre es uno, menos recursos tiene, mayor escasez de recursos tiene, más difícil es administrar lo que se tiene porque es muy poco, y habrá naciones que están mejor administradas y que además son naciones más ricas, naciones con más recursos. Entonces, bueno, ahí es un poco más sencillo. Siempre, ¿no? Esto sucede. Pero en términos generales, siempre hay algo que escasea. Entonces, la economía es la ciencia que estudia los recursos escasos, ¿bien? Y que intenta descubrir, que analiza, que estudia cómo hacer para que no escaseen tanto esos recursos, para producir más o para distribuirlos mejor, es decir, para administrarlos mejor. Bien, ahí hemos dado una definición, una de las tantas que podemos dar de economía. Vamos ahora a ver entonces cuál es el objeto de estudio. Como ciencia, ¿qué estudia la economía? Y bueno, a grandes rasgos podríamos decir sí, ¿no? El objeto de estudio son los recursos escasos. Bueno, hay diferentes formas de decir esto. Yo les voy a dejar eh, algunas reflexiones o algunas definiciones de lo que es el objeto de estudio de la economía. ¿Bien? El estudio de objeto de la economía puede ser la actividad económica del hombre. Bien, si nos preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que estudia la economía? Porque lo que acabamos de hacer es definir lo que hace, lo que es la economía. Pero, ¿qué lo convierte en una ciencia, entre otras cosas? Tener un objeto de estudio, algo que lo defina, algo que otra ciencia no estudie. ¿Bien? Bueno, la economía se concentra en esto, se concentra en la actividad económica del hombre. El objeto de estudio es la actividad económica del hombre. ¿Y qué se entiende por actividad económica del hombre? ¿No? Es esa relación de los seres humanos entre sí frente a los recursos escasos. Volvemos nuevamente al concepto que hemos mencionado. Es a través de estas actividades que el hombre, que el ser humano, que la humanidad busca solucionar el problema de la escasez. ¿Bien? Entonces, el objeto de estudio principal podría ser la actividad económica del hombre, ¿no? Bien amplio.
No está mal tampoco decir que el objeto de estudio son los recursos escasos en sí mismo, tampoco está bien dicho. Actividad económica es un poco más amplio, abarca, además de los recursos escasos, cómo se administran, cómo se consume, cómo se produce, bueno, lo que hemos explicado en la definición que hemos dado de la materia. Entonces, quedémonos con actividad económica del hombre como objeto de estudio, o los recursos escasos en sí mismos también son un objeto de estudio de la economía. Si queremos profundizar un poquito más, podemos hablar de que su objeto de estudio es el proceso de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios que una sociedad requiere, ¿no? Fíjense, son muchas palabras, pero no es nada que no conozcamos y no es nada con lo que no nos relacionemos habitualmente. ¿Bien? La economía estudia la extracción de recursos, ¿bien? Por ejemplo, del campo, la producción, cómo hacemos, ¿no? para elevar la producción de lo que tenemos, cómo lo distribuimos, cómo distribuimos estos recursos, cómo los intercambiamos a estos recursos, qué te doy, qué me das, ¿no? Y el consumo en sí mismo, cómo consumimos, cómo compramos, cómo vendemos, por qué consumimos más de una cosa, menos de otra, ¿no? Tantos bienes como servicios, ¿no? Todo eso lo estudia en el marco de la sociedad humana la economía. La economía también estudia los diferentes modelos posibles para satisfacer las necesidades humanas, es decir, a ver cómo satisfacemos esta falta de recursos. ¿Bien? Esa falta de recursos o esa escasez de recursos genera necesidades. Bien, nosotros tenemos necesidades, como necesitamos comer, necesitamos enviar a nuestros hijos al colegio, necesitamos comprar combustible para nuestro auto. Bueno, dependiendo de nuestra situación, vamos a depender de distintos recursos, vamos a necesitar diferentes recursos, vamos a consumir recursos para poder saciar una necesidad. Bueno, la economía, como decíamos, se encarga también de esto, ¿no? Partiendo de que la idea que los recursos disponibles son finitos, decimos, ¿no? No son infinitos. Se terminan en algún momento y hay que empezar a producirlos de alguna manera, hay que empezar a adquirirlos de alguna manera, nada dura eternamente. Y la economía además, bueno, se encarga de el modo en que las personas y las sociedades sobreviven, comercian, prosperan y operan económicamente. Bueno, son diferentes formas de decirlo, pero no es por complicarlo, es simplemente para darles más vocabulario, para que entiendan mejor de lo que estamos hablando, pero hemos definido con claridad qué es la economía, ¿bien? Como la ciencia que estudia los recursos escasos, podríamos decir, y sabemos que su objeto de estudio es la actividad económica humana o incluso los recursos escasos en sí mismos. Bien, y para finalizar, reflexionemos un poquito, esta es la parte donde me gusta que ustedes expresen la idea que tienen y que la puedan volcar con sus propias palabras en el texto, en el módulo, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿No? Acá viene otra pregunta, ¿por qué estudiamos economía? ¿Para qué queremos saber todo esto? Bueno, creo que la definición ya nos lo dice de alguna manera, ¿bien? Primero nos va a ayudar a administrar nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestra tierra, nuestra casa, todo lo que tengamos son recursos. Bien, la economía nos ayuda a administrarlos mejor, a saber cómo organizarnos para que rindan mejor. Bien, esto no es de poca importancia. Bien, es importante a nivel doméstico, es decir, a nivel hogareño, saber administrar bien nuestros recursos. Es decir, bueno, a ver, tengo tanto dinero, tengo un auto, tengo una casa, tengo un negocio, tengo esto, tengo lo otro, todos son recursos, ¿bien?
tengo mano de obra, ¿no? Yo también soy un trabajador, estoy en condiciones de trabajar, todos son recursos. Bueno, ¿cómo los administro? ¿Cómo hago para que rindan mejor? ¿Cómo hago para poder consumir lo que deseo consumir y poder saciar las necesidades que tengo? ¿Cómo puedo mejorar mi nivel de vida sabiendo manejar mejor mi economía particular? Ni hablar si tengo un negocio, ¿no? También tengo que saber administrar, aunque sea un pequeño negocio, ¿no? De un emprendimiento de vender empanadas o pizzas desde mi casa, ¿no? Eso también es un negocio, es un emprendimiento, necesita ser administrado, necesita entenderse bien con qué recursos contamos, cómo los vamos a distribuir, ¿no? Cómo vamos a potenciar nuestras ganancias. Bueno, eso es parte de la economía. Y por supuesto es muy útil ya a nivel macro, decimos en economía, a un nivel más amplio, más grande, para saber y para entender las decisiones que se toman en el mundo y que se toman en nuestro país, o en nuestra ciudad, o en nuestra provincia, en materia de economía, ¿no? Nosotros siempre escuchamos por los medios de comunicación, por la tele, que pasó esto con la economía, que pasó lo otro, que subió el dólar, que bajó el dólar, que va a haber un impuesto a esto, que va a haber un impuesto a lo otro, que el Banco Central, que bueno, un montón de cosas, que bajó, que subió la exportación, y muchas veces no entendemos bien de qué nos están hablando y terminamos cambiando de canal. Bueno, esta materia nos va a ayudar a entender un poco mejor de qué hablan los economistas cuando hablan, y que cuando los gobiernos de turno, ¿no? Sea tanto a nivel ciudad, provincia, país o incluso a nivel internacional, cuando suceden hechos económicos, se toman políticas, medidas económicas, sepamos si son convenientes, si son buenas, si nos van a ser útiles, si realmente no vamos a obtener ningún beneficio y es una mala medida. Vamos a saber si nos están engañando o no, muchas veces, ¿no? Vamos a generar una opinión, pero una opinión con argumento, no simplemente decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me cierra. No, a ver, saber por qué tomamos una decisión, por qué estamos de acuerdo con la política económica y por qué no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, ahora vamos a tener el conocimiento para poder oponernos y para poder decir, no, esto está mal, esto la verdad que no es bueno para mí como consumidor, o no es bueno para mí como ciudadano, o es bueno para unos sectores pero no es bueno para otros, ¿bien? Y no solamente dejándonos llevar por lo que dicen los medios de comunicación, ¿bien? Que, como hemos visto en sociología, muchas veces están de la mano o sirven a ciertos intereses políticos, ¿bien? Nosotros necesitamos tener la capacidad y el conocimiento para pensar por nosotros mismos. No necesitamos que nos digan qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Cuando uno tiene conocimiento, ¿bien?, puede desarrollar una opinión propia y decir, esto está bien, esto no está mal, esto va a empeorar, esto puede llegar a mejorar, esto es una buena idea, pero depende de cómo se implemente. Bueno, vamos a entender un poco más del mundo de la economía, que es también hacer respetar nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Cuando uno entiende cómo están manejando nuestra economía, cómo están manejando nuestro bolsillo, bueno, obviamente es distinto, ¿no? Y podemos estar atentos a que no se nos engañe, a que no se nos quite aquello por lo que hemos trabajado mucho. Entonces, saber de economía a pequeña escala, a escala doméstica o a gran escala a nivel nacional o internacional, es importantísimo, entre otras cosas, por estos detalles que hemos mencionado. Bien, terminamos de esta manera el primer video, nos vemos con los próximos temas.